Seguimos con resumen matinal y vamos a conversar con el amigo Juan Dionisio Rodríguez Restituyo del Frente Amplio, quien fuera legislador y quien fuera presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Juan Dionisio, buenos días. Buenos días, para mí un placer estar con ustedes. Me excusan un poco la tardanza. Sí, sabemos que el tránsito se complica un poco. Juan Dionisio, fuiste presidente de la Comisión de Derechos Humanos. La semana pasada vi una información del Defensor del Pueblo que pedía una investigación sobre las personas que han muerto a causa de supuestos intercambios de disparos, incluso un menor de 15 años en Sabana Grande de Boyá. La policía no tiene concepto del respeto a los derechos humanos. Mira, ese es un tema que nosotros lo discutimos en la comisión. En los últimos 20 años, alrededor de 12.000, 13.000 personas han muerto a manos de la policía en los famosos intercambios de disparos. Y eso se ha reducido porque nosotros hemos dicho que la policía ha cambiado la modalidad. La policía sigue asesinando personas indiscriminadamente, pero con una nueva modalidad. Le da un tiro, lo monta en la camioneta, lo lleva al hospital, se para en la emergencia, viéndole sus signos vitales y luego lo entra al hospital y entonces muere en la emergencia, y eso es una estadística del hospital, no de la policía. Ok, déjelo ahí porque yo no soy tan inteligente. Es decir, le dan un tiro mortal que solamente la atención rápida puede salvar la vida. Entonces, en vez de la guagua ir el 911 ir a buscar a esa persona, la montan en la camioneta, como decimos acá, va a velocidad reducida o se detiene hasta que viene el deceso ya en la emergencia y pasa como una persona que no murió por un intercambio de disparos, sino que murió en el hospital, y entra la estadística del hospital, no de la policía. Ah, caray, esa no me la sabía. ¿Por qué? Porque hay una componente fundamentalmente en los barrios pobres. Fíjate que esto sucede solamente en los barrios pobres y con los delincuentes de la pobreza. Hay una relación entre policía y esa delincuencia que se ha denunciado. Incluso hubo una vez un ministro de Interior y Policía que lo dijo. Hay 37.000 puntos y los policías cobran de eso. Y algunas veces muchos de los delincuentes trabajan para la policía porque ellos saben aquí, la delincuencia sabe que la policía es violenta y que tienen que tener una protección. Lo que pasa es que algunas veces se pasan de contento y la policía tiene que terminarlo, porque mucho también de esos intercambios de disparos son para cerrar investigación. Es decir, con la muerte de un delincuente, ahí termina el proceso. Hay algo, Juan, que a mí me gustaría que tú examinaras, y es la ausencia que particularmente yo noto en lo que tiene que ver con la investigación del Ministerio Público en estos casos. Y te pongo un ejemplo rápido. Hubo una situación la pasada semana en la cárcel del 15 de Asua, donde un coronel estuvo secuestrado por un individuo. Este señor luego, pues, raramente él queriéndose entregar, en la operatividad, cae muerto, lo matan. Uno no siente, no hay una investigación del Ministerio Público para esclarecer eso, y traigo esto a colación con lo que pasó también en un motel aquí de la capital el 29 de diciembre del año 2023, donde cayeron abatidos 3 miembros de la DNCD, que todo el mundo vio en video de que fueron atrapados vivos y luego, pues, supuestamente en un intercambio de disparos también murieron. ¿Qué pasa con el Ministerio Público, esta ausencia en esos casos que evidentemente parece ser que hay exceso de la autoridad? Complicidad y corrupción, porque con eso se rompe la cadena de investigación. Andan buscando a Quique la Crema, ¿no? Kiko la Quema. Kiko la Crema, y ya él tiene su sentencia de muerte porque no se puede agarrar vivo, porque él desencadena toda una cadena de corrupción y una cadena de cómplices. ¿Y el Estado de Derecho? Entonces no existe, ese es un problema, la República en el Estado de Derecho. Es decir, nosotros que teníamos 20 años peleando una posición en el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo logramos por el trabajo nosotros realizado, porque hay un plan de derechos humanos en la República Dominicana. El tema es que eso se ha ido deteriorando en los últimos tiempos, porque no se le ha dado seguimiento, porque no hay consecuencia en la República Dominicana. El Ministerio Público, que tiene la policía bajo su control, la policía judicial,
y a pesar de que también del Ministerio del Interior Policía, pero esa policía está bajo el control del Ministerio Público, pero en función esa policía actúa por encima del Ministerio Público. Pero no es el presidente que le ha dado esa prerrogativa en este caso. Bueno, pero ese es el tema, porque la policía está por encima del bien y el mal. Es decir, en la policía hay una estructura, una conducta aprendida, que por más honesto que tú entres a la policía, para tú llegar a niveles de rango, tú tienes que entrarte en esa conducta que es aprendida, que es una conducta de corrupción. Es decir, ¿cuántas reformas policiales se han iniciado aquí? En todo, prácticamente en todos los gobiernos. Y eso al final no concluye en nada, porque esa es una estructura que hay que cambiarla totalmente. Y no tenemos condiciones para cambiarla totalmente. Entonces, ese es un tema y eso hay que enfrentarlo con mucha fortaleza y dedicación. Y hay que cambiar la estructura salarial de la policía, la estructura educacional de la policía, y hay que llevar que la policía sienta la dignidad de su cargo, es decir, que la gente se sienta orgullosa de ser policía, que los familiares se sientan orgullosos de ser policía y que la ciudadanía sienta orgullo de tener una policía que respeta los derechos humanos, que está formada, que sabe cómo actuar, que no se mete en esos problemas en la que se encuentra frentamente de que los ciudadanos no lo respetan y tú ves policía entrando esa trompada con un ciudadano porque no tienen condiciones de enfrentar con inteligencia las situaciones que se les presentan. Juan Dionisio, la posición de ustedes en torno a la reforma constitucional, y vamos a hablar brevemente, nos queda poco tiempo, de la reforma fiscal. Bueno, mira, yo puedo hablar como Juan Dionisio, porque yo renuncié de la presidencia del Frente Amplio, aunque soy de la base del Frente Amplio, no, pero yo he puesto con mucha claridad, pienso que esa modificación constitucional que se está dando en el Congreso no tiene sentido. Está ahí la 40 propuesta de modificación constitucional que ya se va a aprobar. Fíjate que se quiso ahí presentar un transitorio para lo de La Vega. Eso es una falta incluso de respeto a la misma Asamblea Revisora. Y los argumentos, los 4 argumentos que se plantearon para la modificación a la Constitución, los 10 artículos que se modificaron y las 7 propuestas de artículos transitorios, en estos casos no tienen ningún sentido. ¿Por qué? Pues la siguiente, mira, yo creo que eso es antidemocrático unificar las elecciones, eso es volver al 94. Es decir, Peña Gómez queda sepultado porque la democracia cuesta, la democracia es participación. Es decir, la calidad de la democracia que habla nuestra Constitución significa que las elecciones deben de ser separadas, deben de ser incluso más separadas. La presidencial debe ser separada de la congresual, porque nosotros somos un partido presidencialista. El liderazgo de Luis Abinader le dio esa cantidad de diputados que están por encima incluso de lo normal. 20 diputados más tiene el PRM, que constitucionalmente no debería de tenerlo. Pero ese liderazgo y la honestidad del presidente que le da. Imagínate ahora con la unificación de todas las elecciones en un país presidencialista. En los últimos 100 años, ubícate en el 1924, nosotros hemos tenido a Horacio Vázquez, a Trujillo, a Balaguer, a Lionel, a Hipólito, a Luis ahora y a Danilo Medina, que han modificado la Constitución. Solo Jorge Blanco y solo Antonio Guzmán no la modificaron. Entonces, se ha convertido en la modificación de la Constitución no para fortalecimiento de la democracia, porque si se le quiere poner un candado, el poder constituido nunca pone candado. Lo que pone en candado es el poder constituyente. El poder constituyente era que esa Constitución se eligieran 137 diputados constituyentes, como lo planteó el presidente, y solamente se dedicaran a eso, a modificar la Constitución, y después se hicieron un referéndum aprobatorio donde el 60% de los electores pudieran votar esa Constitución. Y ahí sí se le podía poner una cláusula, pero que para modificar la Constitución tienen que ir a un referéndum aprobatorio donde más del 60% de la votación electoral pueda ir, la mitad más uno, pueda solamente decir que se modifique la Constitución. 10 segundos, la reforma fiscal. Bueno, lo que el presidente ha planteado que quiere 115 mil millones, eso es el 1.5% del Producto Interno Bruto. El gobierno solamente es dueño del 14% del Producto Interno Bruto. Pero esos 115 millones que él necesita, solamente con modificar 3 leyes se resuelven. ¿Cuáles? Las leyes
la ley de exenciones. Este Congreso, en la que nosotros votamos ahora para el 2024, aprobó 286 mil millones de pesos en exenciones fiscales. Si le quitamos 2024. no, para 24, este año, 28. ya. para el 2024, Sí. o O 285 sea, mil el año millones. el año que está corriendo, hay 284 mil en exenciones. En exenciones fiscales. Vamos a quitarle, ¿cuánto? El 20% de eso. El turismo ya no necesita exenciones fiscales. El gobierno ha hecho la zona franca. Ahí está. Pero está bien. Lo importante quizá de esta ley es que el gobierno dice, voy a atacar la evasión. La evasión son 287 mil millones y la elusión casi 400 mil millones. Avanzamos en eso. Yo creo que es correcto que el gobierno diga, necesitamos dinero para la atención primaria, necesitamos dinero pero el presupuesto de educación va a tener para el año 2024 casi 400 mil millones. Para 2025. Para el 2025. Entonces, estamos modificando la Constitución, vamos a plantearnos esa modificación. Yo creo que eso que se está planteando para bajar de 9 millones a 5 millones el impuesto al IPES, yo creo que eso es un error. A la vivienda. Eso es afectar a la clase media, porque ya en una casa en un barrio cuesta 5 millones de pesos. En un barrio, en el 8 de la independencia. Sánchez. Sí. Hay casas ahí que cuestan 5 millones, que no tienen ni siquiera documentos y le piden 5 millones de pesos. Bueno, Creo que hay gracias. que dejar en el tintero. Rápido tiene que volver Juan Dionisio. Vamos a hablar de y que eso. se levante un chin más temprano y que la patada no se atraviese, porque Así hay es. temas muy importantes. Yo Miren, me creo levanté temprano. que esta visión que tiene Juan Dionisio Son claras, son claras. son importantes Y mira, ponerlas. y él habla de las exenciones, y el gobierno está quitando las exenciones a la zona franca, al cine, a la industria, al turismo, o sea, donde se va una gran cantidad de dinero, y él tiene una visión en la que comparte algunos de los criterios de lo que propone el gobierno. Gracias, Juan Dionisio, y gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana será otro día para encontrarnos acá en Resumen Matinal por BTV, Canal 32.